Bueno, seguimos con la enseñanza. Nos quedamos aquí en 1 Samuel 15:23 y hablábamos de cuál fue la situación de Samuel, por qué hizo lo que hizo, por qué fue destituido, o sea, sus hijos no pudieron seguir siendo reyes, y fue por una desobediencia de Samuel. Una desobediencia que muchas veces humanamente nosotros lo entendemos. Pero aquí cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, aquí no se camina humanamente. Aquí se camina espiritualmente. Y no solo se camina espiritualmente, sino que se camina santamente. O sea, vivir una vida santa delante de los ojos de Dios con un Espíritu Santo. Por eso nos da un Espíritu Santo, no nos da un espíritu nomás, sino un Espíritu Santo para que vivamos una vida santa delante de Él. Y vemos aquí cómo el empoderamiento de mujeres dentro del reino de Israel quiso darse. Es más, se dio durante 6 años donde esta mujer llamada Atalia mató a toda su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, no le importaba contar de ella llegar al trono, y logró hacerlo durante 6 años. Después de esos 6 años fue destituida porque aquel muchacho, aquel hijo de meses nomás de nacido, había sido escondido incluso por 2 mujeres. Una era su tía y la otra era aquella que lo cuidaba, como en estos tiempos nosotros le decimos su nana. 2 mujeres cuidaron al niño, lo cual no permitieron que sea muerto. Y este niño fue que después de 6 años, a través de los sacerdotes de ese tiempo, fue cuidado y pudo gobernar durante mucho tiempo. Entonces hablamos de este empoderamiento, de cómo se quieren empoderar muchos. Quieren tener cargos grandes. El empoderamiento es adquisición de poder, de independencia para un grupo social favorecido o desfavorecido, o sea, querer salir adelante. O hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido, o sea, salir adelante, el empoderamiento. Y eso lo vemos incluso allá mismo, en los cielos quiso pasar eso. Vamos a ver todo esto, hermano, de qué es ese empoderamiento. No estamos hablando en sí del empoderamiento, sino estamos hablando en sí de las mujeres, que él hoy en día habla de un empoderamiento. Un empoderamiento que no nos hace bien a nosotros como iglesia. Por eso, hermano, tú debes entender una cosa. Está bien el empoderamiento allá en el mundo, pero nosotros somos un pueblo aparte, un pueblo elegido por Dios, donde la cultura de Dios debemos de llevarla en medio de cualquier excusa o traba que nos quieran poner a nosotros. En perseverar en llevar la doctrina y la sana doctrina de Dios como Él manda. No como nosotros queremos o por el temor de que nos vaya a pasar algo. Hacer cosas que no tenemos que hacer. Hoy en día la mujer está tomando el mundo. O sea, una mujer empoderada es la que tiene participación destacada en la sociedad, tanto nacional, internacionalmente, políticamente y económicamente. Es decir, ella no quiere depender de nadie. La Biblia me enseña otra cosa, hermano. La palabra de Dios me enseña otra cosa. Empoderamiento de la mujer en el mundo. Que se dé, está bien. Pero lamentablemente este empoderamiento también ha llegado a la iglesia. Este empoderamiento, cuando nosotros vemos que hay mujeres que están tomando los ministerios de los hombres,
porque Dios nos manda, no es porque Dios sea machista, sino que hay un principio. Por eso le digo, el diablo allá en las esferas celestes, allá arriba, quiso hacer lo mismo. Y ya hemos hablado de los versículos. Y vamos a volver a hablar de algunos versículos que ya he hablado, hermano. Y muchos dirán, bueno, y otra vez ese versículo bíblico. Sí, hermano, otra vez ese versículo bíblico. ¿Por qué? Porque cuando tú lees un versículo bíblico o ves un versículo bíblico, es como que estás viendo una casa. Y al ver esa casa, tú solo estás viendo el frente de la casa y tú puedes dar la descripción del frente de una casa. Y estás hablando de ese versículo bíblico. Pero la casa no solamente quiere decir que tenemos que hablar del frente, tenemos que hablar de la parte interna de la casa, de lo que hay alrededor de la casa. Entonces, unas veces nos toca hablar del frente de la casa, otras veces nos toca hablar de lo que hay alrededor de la casa y muchas veces solamente alrededor, solamente la parte del frente, la parte de derecha, la parte izquierda, la parte de atrás y así. Y cuando vamos adentro vemos otras cosas. Vamos a ver la cocina, el comedor, el dormitorio, el sótano y muchas otras cosas más. Pero es el mismo versículo bíblico viéndolo de diferentes puntos de vista como Dios nos enseña. Es cuando nosotros decimos, Dios me habló otra vez en este versículo bíblico que yo ya había hablado. O yo lo leía siempre y nunca lo entendí. Entonces siempre aquí vamos a repetir versículos bíblicos. Pero eso no quiere decir que te sientas de un momento aburrido y dices otra vez si ya lo dio. No, es de diferente manera que estamos viendo la casa, hermano. Son diferentes puntos de la casa que nosotros estamos viendo. Entonces vemos estas mujeres influyen en las demás mujeres con mayor estima y poder para tomar decisiones. O sea, que buscan mujeres que están mal y a donde ellas les ayudan a tomar decisiones, de resolver sus problemas, de organizarse en la situación en la que afecta su vida, ya sea directa o indirectamente. Y eso está bien en el mundo, hermano. Eso está bien en el mundo. Porque la palabra de Dios también nos habla de cómo mujeres tienen que ayudar a las mujeres. Vamos a leer versículos bíblicos aquí. Pero es cómo, qué es lo que le estás enseñando, cómo la estás llevando. No empecemos a ver al mundo cómo está caminando, porque es el error más grande que nosotros podemos cometer, estar viendo al mundo cómo está caminando, qué es lo que está haciendo. El empoderamiento, hermano, nace incluso de allá, ya arriba mismo en el cielo, donde quiso. Este enemigo llamado, como dice en la Biblia, diablo o Satanás, muchos le llaman la serpiente antigua. En Isaías 14, 13, hemos leído ese versículo y vamos a leer muchos versículos así mismo. Ya hemos pasado por él. Pero fíjate, dice aquí, así, 13 al 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ya él quiso salir. Ya se cansó de escuchar órdenes. Ya se cansó de ver que uno nomás hacía, era Jesús. Él hacía, él ayudaba. Y es como que quiso salir, quiso independizarse, porque eso es el empoderamiento que hoy vemos hoy en día en las mujeres, empoderarse. Ese mismo sistema es traído de parte del enemigo a esta tierra donde él es el Dios. La Biblia nos muestra que él es el Dios de esta tierra, de este mundo, en el cual nosotros habitamos, de este mundo contaminado por él, que Dios le permitió. Por eso le dice, en el enfrentamiento que tuvo Jesús con este individuo, le dice: todo esto te daré porque a mí me ha sido dado. Entonces, el Dios que manda en este mundo es el diablo. Pero ¿por qué no termina? Porque hay un Espíritu Santo que está impidiendo que él tenga autoridad total y destruya. Porque tú te imaginas si bajara él aquí.
porque Él no está aquí, Él está cayendo. Y la Biblia dice en el Apocalipsis que va a caer definitivamente y va a ser de las suyas el día que Él caiga. Y entonces, ¿quiénes son los que hoy en día nos someten a la voluntad de Él o someten a la voluntad de Él a este mundo? Son sus siervos. Aquellos siervos que hablan, Proverbio 9, que dice que la sabiduría edificó su casa, mató a sus siervos y puso a sus criados. Sus criados son aquellos demonios, aquellos ángeles caídos, que están siendo mandados por Él y están ministrando la vida de muchos hombres aquí en la tierra. Vamos a ver todo esto y puede ser que me alcance por lo menos a llegar hasta donde yo quiero. Mostrar aquí bíblicamente lo que quiere Dios. Pero una de las cosas que quiere Dios es que también las mujeres de las iglesias, las ancianas, cuando se habla de anciana, efectivamente no se está hablando anciana en el aspecto que tiene más edad que la otra persona, que la otra mujer, o el anciano, no se está hablando exactamente, sino en el tiempo que lleva en el evangelio. Un anciano puede ser hasta de 30 años y puede estar enseñando a una persona que tenga 50. Entonces, ancianos son eso. Y la Biblia nos dice así, en Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 5, vamos a leer. Hablando Pablo a Tito dice así: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Fíjate, ya en ese tiempo ya se hablaba de una doctrina enfermiza que hoy en día ha llenado las iglesias llamadas de Dios. Esas 7 iglesias que habla Dios en el Apocalipsis. Así le dice. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te dejes llevar, no te convenzan las falsas doctrinas que están por ahí. El 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Sanos en la fe. En el amor y en la paciencia. Sanos en la fe, el amor. O sea, hay una fe enfermiza, hay un amor enfermizo y hay una paciencia enfermiza. Ya vamos a hablar de eso. El 3 dice, en el 3 nos vamos a centrar más. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso es lo que quieren. Les pide que sean maestras del bien. Que enseñen, claro, una maestra enseña como un maestro enseñe. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué pasa? Se supone que si tú te casas con una mujer, o un hombre se casa, o una mujer con un hombre, quiere decir que hay amor. Y no solamente dice que amen a su marido, sino a sus hijos. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué amor está hablando aquí? Si se supone que si tú tienes tu hogar y tienes tus hijos, tú amas a tus hijos. Pero que enseñen cómo vivía esta gente en estos tiempos. ¿Qué clase de amor? Por eso dice ahí, en el versículo 1, hablamos de que hay una fe que no es sana, un amor que no es sano, una paciencia que no es sana. Y ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, dice. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí también, como las mujeres en el mundo andan infundiendo a las demás mujeres que están en problemas, mira, hagan esto. Es más, ellas se van tratan hasta con mujeres de 15 años, las están preparando. O sea, estas ya mujeres de 15 años, muchas de ellas no son ni madres de familia, hermano. Todavía están bajo la tutela de sus padres y hasta a ellos se les acerca. Pero acá te habla de las mujeres de Dios, de las que están casadas. Pero ellos van mucho más allá. Que sepan, o sea, Pablo dice, enséñale que estas mujeres enseñen a las jóvenes sus responsabilidades dentro de su hogar. Hermano,
hay muchos cristianos o gente que se hace llamar de Dios que están con plena seguridad de que cuando ellos mueren se van a levantar en los brazos del Señor, como se levantó aquel hombre pobre en los brazos de Abraham. Ellos están seguros que, pero aquí me enseña una cosa la Biblia, que hay una fe enfermiza, hay un amor enfermizo y hay una paciencia enfermiza, y que muchos incluso no se dan cuenta de eso, y que mueren con eso y mueren con esa doctrina. Es como el mundo, hermano, se muere y se mueren en su religión. Así mismo pasa con muchos llamados hijos de Dios. Lo mismo está pasando, hermano, que mueren con la seguridad pero están mal, hermano. ¿Y cómo vemos que están mal efectivamente? Cuando en los últimos tiempos se le van a acercar a Jesús y le van a decir: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué le va a decir Jesús? Apartado de mí, hacedores de maldad. Sí, porque practicaste en tu vida, allá arriba, allá abajo, cuando estabas, un amor enfermizo. Porque practicaste en tu vida una fe enfermiza. Porque practicaste en tu vida una paciencia enfermiza, que tuviste paciencia en medio de cualquier dolor, de cualquier angustia que pasaba. Tenías paciencia y no practicabas una fe sana, un amor sano, una paciencia sana. Porque nos acostumbramos nosotros y nos vienen preparando. Fíjate, estamos hablando del tiempo del apóstol Juan, claro, es que voy a hablar también del apóstol Juan, por eso se me viene Juan. Pero aquí estamos hablando de los tiempos de los apóstoles, y aquí también está Pedro, está Pablo, y en este caso estamos hablando de Pablo. Esto ya se da en esto, y la gente, hablarles a los cristianos que están mal en estos tiempos, es difícil. Es como muchos cuando están enraizados en su religión, hermano, y no salen de ahí. Por más que le digas que están mal, ellos no salen de ahí, hermano. Y se les habla, y se les habla, y se mantienen en esto. La Biblia habla que las mujeres enseñen, pero que le enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque es un poquito más delicado del hombre de hablar de cosas de mujer a mujer, de lo que se refiere entre las mujeres, que hablen ellos, que no hablen los hombres. Le aconseja eso, que sean maestras del bien. Incluso dice que sean maestras del bien. Que nadie perturbe el bien que tienen ellas. Hablamos en el tiempo en que todavía la doctrina era sana, pero que ya estaba siendo tocada por el enemigo en esos tiempos. Así es, hermano. Lamentablemente estas mujeres son inconformes, porque no solamente quieren el éxito, quieren poder involucrarse más y más y ir evolucionando. Esto se refiere a las mujeres del mundo, hermano. Que mientras más éxito ellas van teniendo, para ellos mejor, hermano. El empoderamiento de las mujeres en el mundo se tiene que dar, hermano. Porque primeramente está siendo gobernada por aquel enemigo llamado diablo, Satanás, la serpiente antigua, como tú la quieres llamar, como tú la quieres ver, aquel enemigo que nos hace tanto daño. Se va a dar. Y no es en sí es la mujer en sí, sino es un ente espiritual femenino. Porque este ente, cuando me refiero a un ente espiritual femenino, es porque también está afectando al hombre. Cuando el hombre en el mundo está apoyando esto, y como este ente espiritual femenino incluso ataca a la misma iglesia. Todo el mundo quiere reconocimiento, pero hay que tomar en cuenta
las acciones. Estas son las que van a atestiguar quiénes somos verdaderamente nosotros, hermano. Por eso te digo, ese empoderamiento incluso ha llegado a que quieran igualdad de género, que es hasta una palabra para mí muy mal dicha. Hoy en día se inventan tantas palabras, hermano, y como te dije el otro día, y las quieren, no están ni en el diccionario, porque yo las he buscado. Quieren una igualdad de género. Quieren ser igual al hombre. Y tú dices, en la Biblia habla de eso. ¿A dónde dice eso? Estábamos hablando en Isaías 14:14. Mira lo que dice. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, yo voy a compartir y seré igual al Altísimo. Tú sabes, él quería estar incluso sobre el Dios creador. Porque quería llegar junto a las estrellas de Dios, que son los ministros, que son los príncipes de Dios. Ahí quería llegar, ahí estaba el Dios creador. Él no quiso parecerse al Dios creador, en este caso Jesucristo, que era de quien él tenía que recibir órdenes. Por eso te digo, las cosas que pasan en el mundo es por un ente espiritual de maldad, que es esta sabiduría caída que nos habla. Proverbios 9, del 1 al 6, que nos habla. Santiago 3, del 15 al 17. Esta sabiduría satánica, diabólica, es un ente espiritual de maldad femenino. Por eso es que dice tantos estos que hacen la igualdad de género porque en antes, hermano, tú sabes que en antes, por decir, no es que tenga nada en contra de gente que es enferma, porque para mí lo mismo es un ladrón, un delincuente, un violador que un homosexual, por decir, o una lesbiana. Para mí es lo mismo, no tengo nada en contra de ellos. Porque así mismo como hablo del homosexual, del mentiroso, así mismo puedo hablar del ladrón, del hipócrita, del mentiroso. Entonces, lo que combatimos es la ley de Dios. La salvación tuya y la salvación mía. La salvación para que tú la presentes y se la dé a los demás. Esa es la que estamos viendo y cómo te debes de comportar en la cultura que Dios manda que vivas aquí en la tierra. Este quiso ser semejante al Altísimo, hermano. Quiere igualdad. Hermano, cuando el creado, el Altísimo, ya había mandado a quien tenía que someternos nosotros, que era Cristo Jesús. Era ese Dios creador, ese Dios creado, ese principio de la creación, que es Cristo Jesús. A ese teníamos que someternos. Él no, hermano. Es lo mismo que, como él no pudo, porque se lo prohibió y fue arrojado. De ahí, cuando dice, subiré a lo alto, es porque muchos dicen, no, es que él ya estaba en la tierra. Él no está en la tierra. Y no está, hasta ahorita no está en la tierra. Él estaba en lo alto y subió más alto. Por eso subiré a lo alto, ya estaba en lo alto y subiré más alto. Por sobre todos. Y un día él va a llegar a eso que no pudo hacerlo. No lo pudo hacer. Lo está haciendo aquí en la tierra. Lo va a hacer un día. Pero así mismo, con la misma velocidad o fuerza que llega, así mismo con esa misma velocidad y esa misma fuerza, va a ser eliminado por parte de mi Cristo Jesús. Él está logrando todo lo que no quiso, hermano, pero aquí en la tierra. Y la gente no puede ver eso. Cree que cuando uno dice, la mujer no es esto, machista. Es que la mujer no tiene que ser machista. Y todo es machista, que incluso han llegado a decir que Dios es machista. Y no saben cómo se originan las cosas, cómo empezaron las cosas. Es más, al hablar así, yo de esto hablamos de que uno tiene que volver aquí en esta enseñanza, volver a repetir muchos versículos bíblicos, no porque voy a hablar lo mismo que hablé, sino de diferente manera, porque Dios te muestra de diferente manera. Fíjate, hermano, una enseñanza que muchos cuando hablan de esto, si es ministra la mujer o no es ministra de Dios la mujer.
Si ministra o no ministra las cosas como lo ministran los hombres, sí o no, y te dan a poco una enseñanza. Y yo digo, también quiero una, Señor, pero mira, y corre, y sigue más. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que esto quiere bien claro entre los verdaderos hijos de Dios, entre aquella gente que no tienen ese amor enfermizo, que no tienen esa fe enfermiza, que no tienen esa paciencia enfermiza, es que le quiere dejar asentado en ellos y que se lo divulguen y se lo digan a los demás. ¿Sí? Y que hagan como Pilato, que él quiso soltar a Cristo, pero los fariseos, los escribas de ese tiempo no lo dejaron. ¿Qué hizo Pilato? Tú después que dé la palabra y le enseñes a ellos, tú te puedes ir a lavar las manos. Yo ya se los dije, hermano. Yo estoy libre de que Dios me reclame un día a mí, que yo no lo dije. Es decir, si tú estás escuchando esta predicación, tienes que ponerla en práctica. Aquí no estés viendo machismo. Porque aquí no hay machismo, aquí no hay nada en contra de las mujeres, porque Dios, a nosotros como siervos de Dios, nos manda a amar a nuestras propias mujeres, a la pareja de nosotros como a nuestro propio cuerpo, y tú tu cuerpo lo cuidas, hermano. Es más, hermano, mira, yo siempre digo una cosa, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia por nada del mundo. Él no anda evolucionando. Él es un Dios actual. ¿Sí? Y en Deuteronomio 24:5, solamente para que vean, dice lo siguiente. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra. Vuelvo y repito, perdón. Cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre será en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Están hablando, hermano, aquí de los hombres, que Israel era guerra continua, más que todo cuando hablamos de los 5 primeros libros de los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Era un pueblo que solamente vivía en guerra, hermano. Y seguimos ahí, después los jueces, Josué y 1 Samuel, y 2 Samuel, los reyes, crónicas, eran guerra. Y dice que cuando un hombre de Dios se hubiese casado, que lo dejen durante un año libre, que no vaya a la guerra y que alegre a sus mujeres en su casa. Por un año. No vaya a ser que muera y otro disfrute de su esposa. Así más o menos nos da a entender parafraseando, hermano. Entonces, eso lo está mandando ¿quién? Al hombre. ¿Quién eran los que iban a la guerra? Los hombres. Ahora, ¿por qué estoy llegando a esto? Porque quieren igualdad de género. Y vuelvo y repito, hasta eso está mal dicho, hermano. Ya mismo vamos a llegar a eso. Que quieren que el hombre y la mujer sean iguales, hermano. Y no se puede. La Biblia no me habla de eso. La mujer, por eso aquel hombre, siervo de Dios, que tenía en su mente, y me dijo, sí, hermano, es que yo voy a mandar a mi hija que se meta a la armada. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque pasa esto y esto. Y él no me creyó. Y yo le dije, eso no es de Dios. Y no me creyó, hermano, ni porque le hablé. Y lo que terminé diciendo es, Dios habló. Un siervo de Dios entusiasmando a su hija para que vaya a ser parte del ejército. Sí, porque Israel lo hace. Ese es Israel, hermano. Porque Israel prácticamente ahorita está en el mundo. Es el pueblo de Dios, pero está en el mundo, hermano. O aquella mujer que me dice, mi hija dice también quiere ir al ejército. Sí, le digo, así, pero en el ejército de mi Dios no había mujeres, le digo. Hermano, la mujer quiere ser igual al hombre en el mundo. Es más, llegan a decir que son más fuertes que el hombre. Tal es el caso que quieren parecerse en todo el sentido. Está bien, quieren participar, pero en esos deportes más modernos, ellos quieren
participar en todos los deportes del hombre, hermano. Es más, quieren tener su físico como Arnold Schwarzenegger. Quieren tener ese físico, hermano, una mujer así con ese cuerpo, hermano. Yo no sé, yo no creo que no es que tenga, tú sabes que no es que tenga, eso no, una mujer con un cuerpo así, hermano, que parezca hombre. Aquí mismo, ahora, dicen muchas de ellas que infunden a las mujeres, ¿sí? Para que hacer un mundo mejor. ¿Qué va a ser un mundo mejor, hermano? Si yo veo las noticias todos los días, y en las noticias de todos los días, oigo que las líderes, muchas líderes y muertes son a mujeres. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la maldad, hermano. Porque le han dado esa libertad a la mujer. Porque la maldad se ha aumentado. Uno, por disposición mismo del hombre mismo que ya está. Dos, porque a la mujer ya parece hombre, hermano. Ya son las generalas, ya son las capitanas. ¿Ah? Así mismo, y ellos piensan que solamente hablan del lado positivo de ser generalas, capitanas, ministras, gerentes, presidenta, alcaldesa y todo eso. Pero no se dan cuenta que en el mal también ellas crecen. ¿Cómo están matando a mujeres? Y lo peor es que hay un comentarista, que hay ahí un periodista yo estoy en contra, como siervo de Dios, de la maldad, hermano, de la agresividad. Yo estoy en contra de todo eso. Él enojado, este hombre enojado, porque dice, y es mujer y no respeta a la mujer, hermano. Yo le digo, pero ¿qué habla este hombre? ¿Qué tiene que respetar a la mujer? ¿Cómo va a creer que le va a hacer esto? Tú tienes que... Perdón, hermano. Ellas quieren igualdad. Están cogiendo un puesto que no les corresponde. Ellas quieren parecerse al hombre. Enójate, sí, por la agresividad. Por la maldad que le hizo a aquella persona, sin importar si es hombre o mujer. Pero en el momento que ella está en un puesto que es de hombre, porque es de hombre... El ser policía, el ser general, es de hombre. Así es. Porque cuando la mujer se mete ahí, ya pierde fragilidad, hermano. Ya no es la mujer. El apóstol Pedro dice que la tratemos como el vaso más frágil. Pero si esa mujer es agresiva contigo en el mundo, hermano. Si yo estando en el mundo, una mujer agresiva, hermano, yo le caigo encima sin conocer de Dios. Discúlpame. No, es que... Perdón, pero si mira lo que... O sea, ella te puede golpear, te puede insultar, te puede patear. Y tú tienes que dejarte y no moverte porque ella es mujer. La mujer perdió la fragilidad en el mundo. Pero Dios quiere que la mujer te mantenga su fragilidad en su reino. En su pueblo. Hay hombres que quieren respetar tanto a la mujer, está bien, yo respeto a todos, no me importa si sea mujer, hombre, mujer, niño, niña, respeto a todos, hasta muchas veces hasta los animales, hermano. Porque hasta allá nos lleva el amor de Dios, porque dice que el justo cuida a su bestia, cuida a sus animales. Y yo estoy en contra de la agresividad de todo ser, de cualquier índole. Y los siervos de Dios deben estar en lo mismo. En contra de cualquier agresividad, sin importar de dónde venga. Ni dándole la razón cuando la tenga, si es posible. Porque nosotros como siervos de Dios, yo te pegué porque tú me pegaste, ¿verdad, hermano? Es verdad, Señor, usted tiene que haberle pegado porque hasta yo, pues, yo te ando en Cristo. No, hermano, tú no puedes estar apoyando eso. Pierde fragilidad, hermano. Este hombre, este periodista dice, no, pues que es mujer, hermano. Y si se levanta una guerra entre este país y el otro país, cualquiera de los vecinos, los que tenemos en frontera, y vayan las mujeres de soldados, el soldado que está en contra, o la mujer que venga en contra como soldado de acá, ve a un hombre y dice, no te dispara porque eres mujer, le va a disparar, hermano, es una guerra. Y no va a estar viendo si es mujer o es hombre. Lo mismo pasa hoy en día aquí. Le diste libertad a la mujer para que sea. Por eso piden igualdad de género. ¿Qué? Solamente en lo que le beneficia. En lo económico. ¿Ah? En el tener el poder nomás. En la maldad también está, hermano.
En la guerra también está. Esto es para que tú me entiendas. Hay muchos hombres que incluso dicen, no, a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Pero si le digo, si la mujer en el mundo saben judo, saben karate, y te viene y te pega, este hombre que le digo, te pega, te golpea, tú no haces nada por él. Yo no, es que son mujeres. Imagínate. Pero él queriendo, yo digo, tú no lo haces. Perdón. Yo si estoy en el mundo sin conocer a Dios, yo sí lo hacía. Sí lo hacía. Y él me dice, no, ya, entonces vamos a poner si estás en una guerra. Si este país se va de guerra y te viene una mujer enfrente a dispararte, le disparas. Sí, ahí se le dispara. Ah, sí, la matas. Si no. Ahí sí la matas, pero no la golpeas. Es la manera que entiendas, hermano, que uno no está en contra. Porque el mundo habla de la fragilidad de la mujer, que la mujer se la respeta como un pétalo de la rosa, que no se la... Pero si ya está participando en las cosas de los hombres. Ahora bien, hermano, ahora dice igualdad de género. ¿Qué es igualdad de género? ¿Qué es la igualdad de género que ellos mencionan? ¿Cuál es la igualdad de género que ellos hablan, hermano? ¿Cuál es? ¿A qué se refieren ellos cuando de igualdad de género? Si dicen las escrituras que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo hombre y mujer, varón y hembra los hizo. Ahí no dice género. Porque si me dicen, y Dios hizo el género, sería ilógico, hermano. Él hizo al hombre y a la mujer. ¿Y de dónde sacaron género? Porque nosotros sí tenemos genes ancestrales. Porque la Biblia nos habla de la regeneración que tiene que haber en nosotros, hermano. Que piden igualdad de género. ¿Pero qué género? Ahora, fíjate. Hablan incluso de la agresividad de género, de la violencia de género. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes que esta violencia de género, yo los escucho a la mayoría, y la mayoría habla que la violencia de género solamente es contra la mujer? No es contra el hombre. O sea que la mujer solo... Y yo me quedo así anonadado. ¿Pero qué hablan, hermano? Existirá la igualdad de género. Existirá la violencia de género. Hay géneros que la Biblia nos habla, pero no es como el hombre nos los pone, no es como el hombre nos los toca, hermano. Mira, voy a abrir la Biblia rápido, porque voy a dar 4 versículos bíblicos. Primeramente vamos a Salmo 78. Dice así. El 8 dice: y no sean como sus padres, generación contunaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. A ver, aquí habla de esta generación que era contunaz y rebelde. También vamos a ver aquí, también vamos a ver contunaz y rebelde en Mateo 17. En Mateo 17 dice así. Por eso digo, yo no entiendo qué es lo que quieren decir. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa. Vemos otra generación incrédula y perversa. Contunaz, rebeldes, hipócritas, mentirosos y todo eso. Vamos a ver aquí mismo en Mateo 24, a ver, Mateo 19,
Mateo 19, 28. Dice así. Y Jesús dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos ahora, habla de una regeneración, hablando de género. Vamos a Tito. Ay Dios. 3:5. Dice así. Dice, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, Isaías 8 y otros versículos bíblicos también habla de Jesús. Dice, ¿y quién contará su generación? Dando a entender, o sea, vamos a verlo para que vean también esto, de qué se refiere. Isaías 53. Y 53:8 dice aquí. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por su rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, diciendo, ¿cuál es la generación que puede tener Cristo aquí? Como muchos dicen que Cristo tuvo intimidad con María Magdalena, incluso sacan hasta películas, hermanos, de la hija de Cristo. Él no dejó a nadie aquí, porque él tenía que llegar puro a la cruz, limpio a la cruz. Era el Cordero, limpio, sin mancha. Y a él, si hubiese tenido una intimidad con María Magdalena, como lo dicen los estudiosos, entonces en vano hubiese sido la cruz de Cristo. Él no dejó hijos, él no dejó nada. Lo que sí dejó fue sus hermanos, a los hijos de María. Entonces aquí vemos cuál es esta generación, contunaje y rebelde y todo mentiroso. Generación de víboras, también dicen algunos capítulos bíblicos, generación de víboras. ¿Cuáles son esta generación? Hijos del diablo. Entonces, ¿de qué me hablan cuando ellos me están hablando de igualdad de género? De violencia de género. Lo que quiero decir que cuando la Biblia habla de esta cosa, habla del comportamiento de la persona. Porque en el mismo versículo 17 de Mateo, explica todo esto, hermano, que muchos incluso no lo han logrado entender. Así, vamos a leer el 17 hasta el 21, dice aquí, así. Y respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo es de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os es de soportar? Tráiganmelo acá. Esto se refería porque los discípulos no podían sacar un demonio de un muchacho endemoniado que estaba aquí. Y aquí le estaba diciendo, generación mala y perversa, no era a la gente que estaba ahí, sino a los discípulos. Era mala y perversa. Los discípulos todavía, porque eran discípulos, estaban siendo discipulados por Jesús. Por eso dice, ¿hasta cuándo he de soportar él? Tráemelo acá. ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Tráemelo acá, le dice. El 18 dice, y preguntó Jesús, el demonio, el cual sí salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, dice el 19, dice, y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Fíjate que a los discípulos le está hablando. Fuera. Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Se refiere a los discípulos.
incrédulo y perverso es la falta de fe. Porque es cierto, digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale, sino género. ¿Cuál? Esa maldad, esa perversidad, esa poca fe que tiene, sale. ¿Cómo sale todo eso? Es con ayuno y oración. Y cuando aquí Dios me habla de generación, de genes, habla del comportamiento de la persona, del ladrón, que lo domina un gen ancestral, del violador, que lo domina un gen ancestral, del hipócrita, que lo domina un gen, del mentiroso, que lo domina un gen ancestral. Que bien puede ser su papá, su mamá, sus abuelos. Un genes que traemos desde Adán y Eva hasta acá. ¿Cómo? Entonces digo, ellos quieren igualdad de género, entonces déjenlo al ladrón vivir tranquilo. Déjenlo al violador vivir tranquilo. No estés criticando al mentiroso y al hipócrita porque es igualdad de género que tú quieres. ¿De qué me están hablando? Y yo no estoy hablando, yo estoy hablando con respecto a las mujeres. Que nos inventamos palabras y aceptamos palabras, hermanos, que no son así. Dios quiere una vida nueva en nosotros, pero en Cristo Jesús. Por eso murió su Hijo. Para que todo aquel que lo recibiere sea hecho hijo de Dios. Y es decisión tuya. Tú que no conoces a Cristo, tú que no sabes de Cristo, tú que siempre andas escuchando mensajes cristianos, ¿hasta cuándo los escuchas y no participas? ¿Hasta cuándo estás en la grada y no sales a la cancha? Porque los de la grada no ganan, los que ganan son los que están en la cancha. Y Dios quiere verte en la cancha, participando de su obra, hablando, predicando, enseñando. Y tú dirás, no puedo. Es que no me siento para... Dios te prepara para eso. Si Dios aquí ha hecho hablar al mudo, oír al sordo, y le enseña a leer al que no sabe leer, hermano, porque hasta eso llega Dios. Dios te prepara cuando hay disposición de tu corazón, hermano. Pero ¿qué pasa? Todo esto incluso la iglesia cristiana está tomando del mundo, hermano. Porque la mujer está saliendo, ella quiere ser pastora, ella quiere ser apóstol, quiere ser profeta. Vamos a leer un versículo bíblico en Apocalipsis 2:20. Sí, Apocalipsis 2:20. Sí. Dice así. Eso hablándole Dios a las 7 iglesias. Y una de estas iglesias es Tiatira. Y dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras, de las obras de ella. Y a sus hijos, fíjate que te deja hijos, heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mira, hermano, dice que hay un espíritu. El versículo 20, me centro en el versículo 20 hablando, dice, de Jezabel. Ya hablamos de Jezabel. ¿Quién es Jezabel efectivamente? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la madre de aquella reina que mató a toda su descendencia por reinar ella. Jezabel era la hija del rey, de un rey de los sidonios, que eran idólatras. ¿Y cómo es posible que en el Apocalipsis, ya habiendo pasado muchos años, hasta miles de años creo que ya pasaron, porque estamos hablando del tiempo de los reyes,
hasta aquí, donde está hablando el apóstol Juan, ¿cómo es posible que hable todavía de Jezabel? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por eso le digo, muchas veces a Dios tenemos que hacerle, ¿por qué tú hablas de Jezabel aquí? Aquí dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, seduzca y enseña a mis hijos a fornicar, a ser idólatra. Es lo que hoy en día estaba pasando, en esos días ya estaba pasando con la iglesia en los tiempos de los apóstoles, hermanos. Y en estos días lo que ha sucedido es que ha cogido mayor fuerza. Y como vienen los tiempos, de mucho tiempo atrás, ya todos están preparados y todos lo ven normal. Por ejemplo, hoy en día los niños, un padre cristiano hoy en día preocupado allá por México, porque ya en las escuelas seculares ya no van a enseñarle a los niños a que ellos elijan qué quieren ser, en qué género quieren estar metidos, si quieren ser homosexuales, lesbianas o mujeres, y todo. Y él, fíjate, hasta esa locura está llegando, porque el anticristo está preparando su camino y no nos damos cuenta, hermano. Porque andamos enamorados del mundo, andamos viendo las cosas del mundo. Jezabel, ¿cómo es posible que hable de Jezabel cuando han pasado más de 1000 años? ¿Por qué siguen hablando de Jezabel aquí? ¿Por qué? Porque a ese Jezabel la dominaba un espíritu. Y ese espíritu de Jezabel salió y hoy en día, hasta en estos tiempos, está siendo llevada en la iglesia. Recuerda que el diablo ya tiene al mundo en sus manos. Y ya todo el mundo está haciendo la voluntad como él la quiere. Por eso se dice que el anticristo, hablamos de gente femenino, no va a gustar de mujer. Hablando de gente femenino. No le va a gustar a las mujeres. No va a... Entonces, esta es Jezabel, este es un espíritu femenino. Entonces, el mundo, ya el diablo lo tiene. Entonces, necesita a la iglesia también, pues, a los siervos de Dios, interrumpir el proceso de formación santa o celestial para arriba. Necesita interrumpir ese proceso, y para interrumpir ese proceso tiene que mandar a uno de esos criados que nos hablan el Proverbio 9. Manda a su criado, a ese espíritu que dominó un tiempo a Jezabel, aquella Jezabel que dominaba a Acab, su esposo, y que ella mandaba y gritaba más dentro del reino de Israel en esos tiempos. Entonces, manda ese espíritu ¿a dónde? A los hombres, donde él empieza a aceptar que está bien, las pastoras, sí está. Y andan cogiendo todas las cosas del mundo y no se dan cuenta que son idólatras, hermano. Viviendo en esa idolatría, hermano. Viviendo en la idolatría del mundo. Dios quiere, hermano, que despierte. Aquí no son 4 palabras que yo dije y se acabó y que te dejen inconcluso y que tú no entiendes lo que él dice. Mentira, yo no creo que tú no me entiendes, hermano, porque yo no hablo con mucha elocuencia, yo hablo según como el pueblo sé que me entiende. O porque te gusta la elocuencia a ti. ¿Nos gusta la elocuencia? El empoderamiento, hermano, dentro de las iglesias que hay, es penoso, hermano, que uno hable y hable, y a veces yo le digo, ya hablarle a la iglesia que se hace llamar de Cristo es como querer hablar a las religiones de hoy en día, a los testigos de Jehová, a los mormones. Son pocos los que creen, más que todo cuando son líderes. Y uno, por más que le habla de Dios, que Cristo murió en la cruz, que Él es todo, y que nosotros no debemos adorar ídolos, que no debemos hacer así, eso, y ellos siguen ahí, hermano. Unos incluso llegan hasta a desafiar. Yo voy a morir así.
Y cuando yo muera, déjenme esto, desafiando incluso la muerte, hermano. Muchos desafían a la muerte, incluso hasta en sus últimos días, dicen, en el infierno nos vemos. Estos creen que se van de vacaciones, hermano, a alguna playa. Los últimos tiempos se están dando, hermano. Es más, muchos están viendo que esa guerra que hay con Rusia y ese otro país, hermano, si sigue así, eso se va a desatar la tercera guerra mundial. Y eso es apocalíptico también, es parte de la profecía de Dios. Ahora, yo no puedo decir pobre gente que vive allá en Europa, no, eso también nos va a afectar acá a nosotros, a todos nos afecta, hermano. Porque es la Segunda Guerra Mundial, porque en la primera no pudieron llegar porque los aviones tal vez no eran adecuados para ir y venir. Ahora sí los aviones van, parecen vientos que van y vienen y cruzan nomás los continentes, hermano. No va a ser fácil nada de eso si se desata esa guerra. Es un hecho apocalíptico la tercera guerra mundial, hermano. Y dice que si sigue así, eso se va a dar donde venga China y apoye a Rusia. Eso va a ser tremendo, hermano. A veces nosotros como cristianos, esto nos duele, pero al mismo tiempo uno se alegra. ¿Por qué? Porque sabe que todo va a terminar. Es una cosa como agridulce en la vida de nosotros como cristianos, al saber que tanta maldad se va a desatar, tantas muertes van a haber, hermano, pero esos son los principios de que Jesús ya viene, que ya está aquí. Por eso para nosotros es como agridulce todo lo que nosotros sentimos en esta vida, el saber incluso que tú le hablas a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros, a los que están al lado tuyo, tú les hablas y ellos hacen caso omiso de lo que tú les puedas decir, porque están enamorados del mundo, porque prefieren mejor al mundo. Por eso la vida de nosotros es agridulce, hermano, porque ni siquiera nuestra familia muchas veces quieren saber de Dios. Si las iglesias mismas están mal, hermano, están con aquel evangelio que habla las escrituras ahí, un evangelio enfermo, un evangelio transgiversado, una doctrina que no es de Dios, una doctrina acomodada conforme a la vida del hombre que le están predicando, que le está enseñando. Ya es hora que despertemos y que dejemos de estarnos viendo que soy joven y yo ya estoy viejo. ¿Para qué? Por mucha más razón tú que estás viejo. Esos últimos tiempos que sabes que te quedan, ya dedícaselo a Dios. Y tú que estás joven, no tienes que saber que la vida es incierta, que en un abrir y cerrar de ojos nosotros morimos. Y tú te tienes que dar cuenta la maldad como ha aumentado, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Porque a veces nosotros huimos de un lugar porque lo vemos muy agresivo, mucha maldad, mucho odio, mucha indiferencia, y nos vamos a otro país, hermano. Y en ese país resulta que está peor que este. Que ellos guardan la apariencia, que ellos no comunican verdaderamente lo que está ocurriendo allá, porque no quieren que hablen mal de él. Pero los pobres, nosotros, los países subdesarrollados, nosotros hablamos todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, y ellos se enteran de todo, y ellos son los mejores. Mira, hermano, yo te digo una cosa, siempre he dicho eso y siempre lo diré, que los países, los desarrollados, son los países más corruptos que pueden haber, en todo término de política, en la sociedad. Porque en los países desarrollados, donde tú vas a encontrar aquella libertad, aquel empoderamiento, aquella libertad femenina que hay, el homosexualismo, el lesbianismo. Es más, hermano, quieren coger una ley, quieren poner una ley donde le permitan ya al hombre poderse casar con una niña. Hasta ahorita se escucha esto. Eso lo escuché hace como 2 años atrás. Otra vez acogido porque eso quieren ellos. Y tú dices, no, yo no creo. Ah, sí. Eso no creo que apruebe. Sí, así decían muchos. Cuando se trataba de los homosexuales y las lesbianas. Yo no creo que apruebe. Ay, hermano, tú no sabes. Por eso yo digo,
ese grupito que hay, ¿cómo es que se llama esto de los derechos humanos, hermano? Son los que más infringen los mandamientos de Dios. Son los que más están en contra de los mandamientos de Dios, porque ellos están con los derechos humanos. Y es lamentable que gente que no es estudiada, yo le pregunto, ¿qué opina ¿estás de acuerdo con esto de los derechos? No, dice, ¿cómo va a creer si estos señores están, gente que no ha pisado un colegio, hermano? Y no te estoy diciendo de gente cristiana, por si acaso, gente que busca de Dios. Son gente sin estudios, muchas veces, como decimos muchos, que apenas muchos han llegado al tercer grado, que la gente me entiende que de mi época más o menos, segundo grado, que yo les he preguntado y ellos dicen, no, eso que están haciendo está mal. Esos son los derechos humanos que tanto se jactan y muchos se apoyan en eso, que van en contra de estos derechos humanos, van en contra de la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, te guarde y te favorezca. Cuídense mucho, los amos en Cristo a todos.